Padre, te damos gracias en esta noche, en el nombre poderoso de Jesús. Alabamos y bendecimos tu nombre, glorificamos la grandeza de tu amor. Te pedimos en esta noche que te manifiestes con poder y gloria. Vamos avanzando, Señor, en este último semestre del año 2020, donde le pido al Espíritu Santo de Dios que la iglesia aprenda a entender y a madurar y a saber a conquistar todo lo que Dios tiene preparado para nosotros en este año. Pido que el Espíritu Santo de Dios traiga y abra tu entendimiento a tu corazón y a tus pensamientos, y que de toda cosa guardada guardes el corazón, porque Él mana la vida. Que en este tiempo realmente puedas entender cómo pelear la buena batalla por lo que tú has ganado por tu familia, por cada palabra profética, cada promesa, cada llanto, cada lágrima, todo lo que tú has botado delante de la presencia de Dios. Y si ya tú has logrado palabras, paz, tranquilidad, visto a Dios obrar, discierne en el Espíritu que cuando aparecen los hermanos de José, aparecen para formar nuestro carácter, aparecen para llevarte a la meta, aparecen para que tú te esfuerces más, y aparecen para aquellos que fuimos llamados a gobernar. Estos son los años en que Dios está preparando un nuevo gobierno eclesiástico, gubernamental, de la salud, de la educación y de todos los 7 montes. Quiero que vayamos a Isaías 40:31. Señor, estás levantando la gente del Espíritu, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Padre, yo te alabo, tengo gozo en mi corazón hoy, tengo mucha alegría de ver hombres y mujeres llenos de la fe, que se remontan a las alturas, obedecen a su autoridad y pueden llegar lejos, a cosas más allá, bajo una cobertura espiritual que Dios nos puede llevar. Por eso Él dijo, pero los que esperan en Jehová. Los hermanos de José fueron utilizados en la vida de José para llevarlo al gobierno. Fueron utilizados. Y lo que el enemigo hizo para mal, pues Dios lo encaminó para bien. Vámonos a Génesis, a la palabra de Dios, a Génesis. Hoy estoy contenta, me siento feliz de ver tan grande es mi Señor, tan bello. Los que esperan en Jehová serán como las águilas, correrán y no se cansarán. En Génesis 37, versículo 4, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablar pacíficamente. ¿Por qué? Porque en él había envidia de los hermanos. En el versículo 14, le dijo, ve ahora y mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas. Tráeme la respuesta, y lo envió del valle de Hebrón y llegaron a Siquem. Dios quiso desarrollar en la vida mañana no se pierda el ayuno. Mañana es el final de la historia. Pero hoy quiero hablarte de todo lo que estaba en el corazón de los hermanos de José. Y en los hermanos de José hubieron 2 cosas. Hubieron envidia y hubieron celos. Y es tan tóxico caminar con gente. Eso se vio mucho el año pasado. Lo vi en mucha gente dentro de la iglesia que estaban viviendo
lágrimas, sufrimiento, dolor, injusticia. Anoche cuando hablaba con una mujer tremenda de Dios, yo le decía a ella, mira, pero la incomodidad que el Señor usa y las personas que Dios usa la vida de uno es para formar el carácter. Y una de las situaciones fue que ellos mintieron. La raíz más fuerte de los hermanos de José fue la mentira, vivieron en engaño y toda su vida se salió del propósito y ellos nunca pudieron llegar al propósito, nunca pudieron llegar. Ellos toda la vida vivieron con los celos y la envidia en su corazón y la envidia provoca una fuerte emoción de desagrado al ver la buena forma de otras personas y pueden envenenar buenas relaciones, arruinar tu testimonio, impedir experimentar las bendiciones de Dios. Por eso fue que Dios le dijo a Judas, lo que vas a hacer, hazlo. O sea, había llegado el trono, ya había llegado el tiempo para que para que Jesús subiera al trono y reinara. Y la envidia provoca eso, una fuerte emoción de desagrado al ver la buena fortuna de otras personas y puede envenenar buenas relaciones y arruinar el testimonio tuyo, impedir y experimentar las bendiciones de Dios. En Gálatas 5, 19, 21, la palabra de Dios te dice que los celos y la envidia son obras manifiestas de la carne. Por eso ellos no llegaron a su propósito. Pero ellos fueron usados por Dios para llevar a José al gobierno, para llevar a José al propósito, porque esforzó a José a formar su carácter y poder. Esas vestiduras, antes de él subir, fueron transformadas y cambiadas hasta cuando llegó el Señor y le puso el anillo. El gobernante de la ciudad, él era la mano derecha de la persona de confianza de el gobernante. Y en Gálatas capítulo 5, versículo 19, 21, la envidia provoca una fuerte emoción de desagrado al ver la buena forma de las otras personas. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, homicida, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, todo eso estaban en los hermanos de José. Iras, contienda, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto. Como los he dicho antes, que lo practican tales cosas, no van a heredar el reino de Dios. Los hermanos de José no llegaron ni heredaron el reino lo logró José. ¿Por qué? Porque las personas que tienen envidia y celos son aquellas personas que se acercan a una persona que es llamada a un propósito. ¿Para qué? Porque trae una circunstancia muy tremenda y es envenenar todas las relaciones que estaban alrededor del gobernante o la gobernante del reino. Ellos, ¿qué hicieron? Envenenaron la relación que él tenía con su padre. Y fuera de eso, de envenenar las relaciones, arruinan el testimonio del gobernante. Arruinan el testimonio del gobernante, impidiendo experimentar las bendiciones de Dios, para dejar al gobernante como un zapato, como dice uno en Colombia. Dejarte, pero ¿sabes qué? Como las características del gobernante vienen de nacimiento y vienen traídas con propósito de Dios, por mucho
que esos hermanos que hicieron no pudieron detener el propósito que había en la vida de José. Es posible tomar control de una actitud celosa, y una de las cosas más terribles fue la actitud de los celos, porque la envidia está en el corazón, pero los celos es la acción física de ir a activar de lo que la mente pasó al corazón y vino a la actitud con las palabras para destruir la relación con una autoridad. Los hermanos de José no tenían identidad de hijos. Y esa actitud de los celos toman un control de dominio y de autoridad tan fuerte que lo que quiere cargar, lo que carga la autoridad puesta por Dios para llevar al gobierno la lucha. Si tú en este tiempo no has aprendido a gobernar, no te vas a poder sostener ni en la salida de este año, ni en los años venideros. ¿Por qué? Porque hay terquedad, hay ceguera espiritual, hay deshonra en el corazón y indudablemente se quedan en el camino. Esos son los que llegan solo al 30 y al 60. Los hermanos de José solo llegaron al 30. No pudieron llegar ni al 60, ni al 90. Esos se quedaron, no llegaron a su propósito, porque tanto era lo que había en sus pensamientos, que Satanás había tomado de sus pensamientos y lo bajaron a su corazón, que fue imposible que ellos pudieran llegar al propósito. Y una de las cosas que Dios quería y quieren los hijos de Dios en este año, que ejercemos el dominio propio sobre estas emociones volátiles y de doble ánimo que permanecen en la mente y en el corazón para robarte tu propósito. Y aún palabras proféticas que ya se habían cumplido, el enemigo las había querido robar por dejarte guiar, por escuchar, permitir oír cosas que no tienes que oír y que lo único que hacen es dañar tu relación con esa autoridad puesta por Dios sobre tu vida. Y esas personas llevaron a esos José a caminos demasiado largos, donde los caminos fueron de muchas cosas terribles, porque no lo que estaba en su corazón y en su mente se llamaba codicia y avaricia. Y quedaron sin nada, quedaron como mendigos, como el mendigo que está en Hechos capítulo 3, donde el mendigo estaba en la puerta y donde Pedro y Juan sí habían llegado a su propósito como José. El mendigo solo pudo ser bendecido cuando Pedro y Juan pudieron orar por él. Y Dios está exponiendo el corazón y los pensamientos. Por eso ahí en Hechos, capítulo 3. Y Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Él era un mendigo. Ellos iban todos los días a las 3 de la tarde a la hora de la oración. Y el mendigo estaba sentado ahí esperando respuesta. Así llegaron los hermanos de José, por comer en su corazón la envidia y los celos en contra de aquellos dones que Dios le había dado a José para poder gobernar. Hay tanto que hablar en la historia de la vida de José. Hay tantos gobernantes que volvieron a la carne y se perdieron en el camino
por la codicia y la avaricia del corazón. Y sus economías fueron de hombre, pero no fueron de Dios. Y esos Dios los va a destituir. Porque cambiaron su corazón cuando llegaron al lugar de gobierno. Y dejaron a Dios mal. Dios quiere que sus hijos ejerzan el dominio sobre estas emociones. Usted puede emprender al fin de ganar la victoria, pero si usted no confiesa su pecado, que está en su corazón, en su mente, que se llaman los celos en el corazón, esta emoción siempre te aparta de la mirada del Señor y la enfoca en otra persona u objeto. Y esos fueron los hermanos de José. Su mente no fue enfocada en la vida de José, que era el hombre que Dios había utilizado para llevarlos a ellos a grandes cosas. Ellos desenfocaron su mirada en el Señor y la enfocaron en otras personas, en otros objetos. Y esto es porque se llama idolatría. Siempre que usted presenta más atención, ¿sabe qué pasa? Mucha gente se fue a idolatrar a otras personas que reconocer a la autoridad. Ellos se fueron a idolatrar. Ellos fueron a la idolatría y fueron a levantar a esa persona como un ídolo, pensando por el temor y el miedo, cogieron el manto de José, a la cual ellos hubieran tenido derecho, pero no lo pudo obtener porque ellos mintieron, mataron un animal, empaparon y fueron y mintieron a su padre y le dijeron que José había muerto. Número 1, mintieron, la envidia subió a su corazón, fueron e idolatraron a otra persona que no era la que los iba a llevar al propósito. Y dejaron de reconocer el testimonio. ¿Por qué? Porque ellos quisieron dañar el testimonio que Dios estaba haciendo con la vida de José a través de la autoridad. Y menospreciaron la ayuda de la autoridad para ir detrás de los hermanos de José e idolatrarlos. Siempre que tú vas a prestar atención a todos aquellos como los hermanos de José, por encima de Dios y de la persona de autoridad puesta por Dios, quedas peligrosamente expuesto al juicio divino por ese pecado de inmediato. Quedas expuesto al juicio divino de inmediato. Segundo, no reconoces el acuerdo o el propósito por el cual Dios le dio ese sueño a José. Si el Señor decide traer alguna bendición a la vida de otra persona, esas personas llenas de envidia y de celo prorrogan la promesa divina sobre tu vida y viene un espíritu de demora que te sales del camino correcto y te vas al camino del enemigo. Y eso es declarando envidia. Usted está declarando que su envidia, que se considera más merecedor de la bendición que la otra persona. Y usted en su envidia cree que se merece que usted honre a los hermanos de José más que José. Y se fue a buscar a los hermanitos, a los que se fueron de la iglesia,
aquellos que no gustaron de tus padres y te uniste con ellos porque tenías una herida con tus padres naturales. Porque hay familiares dentro de la familia que te atraen a lo como los hermanos de José para dañar el propósito de tus hijos. Y Dios dijo que en esta semana iba a exponer a los hermanos de José. Los hermanos de José que caminaban con la envidia son aquellas personas que se consideran más merecedor de la bendición que la misma autoridad de la casa. Se creen que son mejores cuando no saben que son puestas por Dios, o lo que Dios une, el hombre no lo puede separar. Y si hay de aquel, dice la palabra, que se levanta, ¿sabes qué? Como dice en el Salmo 137, serán avergonzados y confundidos los que buscan tu vida, y serán vueltos atrás y avergonzados los que tu mal intentan. Y serán como el tamo delante del viento. Ese está en el Salmo 35:4, Henry. Serán avergonzados, confundidos los que buscan tu vida. Serán vueltos atrás y avergonzados los que tu mal intentan. Sean como el tamo delante del viento, y el ángel de Jehová los acose. ¿Y cuándo los acosa? Con el remordimiento. Pero si tú no te levantas a orar, el único que sufre es el padre y la madre. Pero los que tomaron el corazón de tus hijos, tus familiares, que quisieron hacer daño y quisieron entrar a tu hogar para destruir el propósito de tu familia, los José tienen un corazón conforme al corazón de Dios. Y nunca detectamos la maldad del que carga la envidia y los celos. Vas a tener que aprender esta lección para esta nueva década. En el Salmo 137 dice: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que te hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. ¿Qué pasó en la vida de José? Él confió en el sueño que Dios le dio. Y el sueño venía de Dios. Cuando hay envidia y celos, mucha gente aún sueñan con los José, aún sueñan con la autoridad, pero están lejos de obtener lo que Dios les va a dar. Eso lo desearían, pero jamás te los dará Dios, porque tu corazón está lleno de envidia y celos, y ser más que la propia autoridad. Hay de aquellos hijos que se levantan contra los padres. Por eso Dios dijo: volveré el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. ¿Cuántas circunstancias hemos visto en empresas familiares? La envidia trae el desacuerdo, honestamente, delante del Señor. Y por eso fue que Él dijo que nosotros teníamos que pedirle a Dios. Le tocó a José levantar un altar. Vivió la vida como vivió su padre, Jacob, con un engaño por sus padres, por los problemas que ellos tenían como matrimonio. Las consecuencias vino sobre su hijo Jacob. Tuvieron que envolverle las cosas y enviarlo y sacarlo. Y desde el primer día vinieron las consecuencias sobre la vida de Jacob. José vivió lo que su padre había vivido. Arregla tu vida
para que tus hijos no vivan. Si un día hubo envidia y celos en tu corazón por tus hermanos y todo lo que hubo en ti, porque aquellos prosperaron y tú no prosperaste dentro de la iglesia, los demás prosperaron porque fueron obedientes a Dios. Y es donde Dios habla. Mirad y bendecid a Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches. Alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Desde Sión te bendiga. ¿Dónde te va a empezar a bendecir Dios? Cuando tú miras a Jehová de los ejércitos y estás por las noches en la casa de Dios. ¿Cuántas veces en las noches nuestra casa de oración, muchos de los que están hoy sentados, recibieron bendiciones de bendiciones de bendiciones? Yo creo que muchísima gente el año pasado recibieron tanto de la palabra que yo llevé todo ese año basado en todo lo que fue la familia de Abraham, sin saber que todas estas circunstancias iban a venir, y empezamos a interceder por las naciones de la tierra y empezamos a interceder por Colombia. Creemos en el nombre de Jesús que aquellos que entendíamos los tiempos de Dios hemos acumulado oración para que venga un aceleramiento sobre el pueblo de Dios. Por cuanto tuvieron conocimiento, se liberaron, sanaron, perseveraban en las noches, como dice el Salmo 134, el pueblo perseveraba en las noches. Si usted no persevera en estar conectado todas las noches de los lunes y usted llama a la gente para que se conecte, Dios va a ver que usted va a ser como los hermanos de José, que en su corazón había egoísmo, que en su corazón había envidia, que en su corazón había celo, que solo querían: adórenme a mí, alábenme a mí, exáltenme a mí. Una de las cosas que aprendió José fue a perdonarlos, porque eso le dio gracia a él sobre la vida, sobre su vida. Todas estas personas, tal vez no te guste eso, pero Dios permitió eso en la vida de José. Y cuando uno lo entiende, uno madura más y conoce. 5 caminos tuvieron que caminar. En Génesis 37, 3, 4, amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle no podían hablarle pacíficamente. Las palabras eran muy duras. Los hermanos de José tienen palabras demasiado grotescas, groseras, cuando la autoridad está hablando. Salen a la defensa en su obra de la carne, a defenderse, a venir en contra de la autoridad. Eso fue el desafío de los hermanos de José, venir en contra de la autoridad. Ellos se pusieron en una forma correcta después que mataron el animal y le llevaron la túnica a su papá. Llegaron con una posición de humildad y sumisión delante de su padre. Toda persona que miente es hipócrita. Toda persona que miente murmura. Toda persona que miente es infiel. Toda persona que miente es desleal. Toda persona que miente a la autoridad, su vida es de 2 caras. Y tal vez no te va a gustar lo que te voy a decir hoy y todo lo que te estoy diciendo. Alaban a Dios y lo hacen, pero se ponen en una posición de correcta para recibir las bendiciones, al mostrar que confían plenamente en el criterio que la autoridad está poniendo en ese momento. Y están muy lejos, porque cuando salen murmuran, juzgan.
aún critican la ropa que se pone la autoridad. ¿Sabes que en la ropa de los hermanitos de José uno conoce la característica de la envidia y los celos? Uno conoce el corazón y los pensamientos. Iglesia, ¿por qué te estoy hablando de todo esto? Porque viene una temporada muy, muy buena. Y si no disciernes en el espíritu y no cambias, aún lo que tienes lo puedes perder. Porque nunca reconociste tu testimonio dado por la autoridad, sino que lo reconociste en otros. Lo reconociste en los hermanos de José y fuiste atraído y encantado por lo que ellos tenían. Ellos, yo te voy a hablar a los padres hoy, los hermanos de José alejan tus hijos de ti, los atrapan en lo que está en su corazón, porque envidian y tienen celos de la paz que tú tienes y de la forma como tú vives. Aun cuando creas que usted es quien debe haber recibido tales bendiciones, solo por la envidia y los celos en su corazón, te llevan a largos caminos, aunque tuviéramos la bendición a la puerta, porque ellos están dentro de tu círculo. Estos son los tiempos en que Dios va a exponer a los hermanos de José. Nos tenemos que mantener enfocados en lo nuevo que Dios está haciendo este año. Y Dios está hablando palabra fresca, palabra de cambio, palabras de transformarnos, cambiarnos. Nos ha estado preparando todo este tiempo, quitando toda falta de inmadurez en nuestras vidas para madurar en el espíritu y caminar con un corazón contrito y humillado, para humillarnos. Todas esas vestiduras de esclavo y de colores fueron las vestiduras que cuando cogieron el manto de José y lo ripiaron y lo hicieron nada, volvieron al pueblo a la esclavitud. Iglesia, despierta, porque las naciones tienen que despertar cuando el pueblo de Dios despierte. Y por eso Dios está llamando solo a un remanente que tiene el discernimiento de espíritu, que tiene una autoridad de guerra espiritual, guiada desde el lugar santísimo de la verdad, desde el lugar donde Dios habla. ¿Sabes por qué? Porque Dios expuso el corazón. En esas vestiduras de colores, de esclavos, de todo lo que hicieron contra la vida de José, solo Dios lo llevó a formar a él para entender que Dios lo tenía para grandes cosas. Y los hermanos de José aparecieron en el palacio buscando ayuda sin saber que era él. Es más, yo me acordaba de un testimonio de una niña que puso que de la universidad, no sé quién era, que llevaba no sé cuántos años sin perdonar y quien estaba sentada ahí era su mejor amiga, pero que no se hablaban. Dios está exponiendo el corazón, Dios está humillando al pueblo, Dios está trayendo al pueblo, porque hay muchas características de las que los hermanos de José se movieron en odio, se movió en resentimiento,
se movió en envidia, se movió en celos, se movieron en contienda, trajeron división. Y a su padre Jacob lo engañaron por años, diciéndole que su hermano había muerto. Muchas cosas. Yo me ponía a meditar en todo esto y recordaba muchas cosas en mi vida, aún desde que estaba en el colegio. Pero le doy gracias a Dios que Dios siempre me guardó, porque Dios siempre manda grandes amigas, grandes amigos que lo aman a uno de corazón, que no son hipócritas, que no son falsos, que no son de doble, sino que su sí es sí y su no es no. Dios está triste con la iglesia, de ver la iglesia llena de tanto pecado. Por eso Él habló que solamente una actitud de humillación podía cambiar el corazón. Y por eso habló de esas mentes pecaminosas que han atrasado lo que ya Dios hubiera querido dar. Pero dice la palabra que entre las 12 tribus hubo una sola tribu, la tribu de Isaacar, la que conocía los tiempos. Y por conocerlo los tiempos, esa tribu pudo salvar una nación. Por eso las actitudes del corazón y las actitudes de los pensamientos son los que impiden que avance una familia, una empresa, una nación, una iglesia, un gobierno, una salud, una educación, las comunicaciones. Todo viene porque solo la codicia y la avaricia del amor al dinero agarran los talentos de aquellos de los José y los sacan para robarles el don. Pero jamás lo van a lograr, porque Dios siempre respaldará su llamado al que llamó. Hay mucha gente que después que Dios los bendijo, pactaron hace más de 10 años, 15 años, en momentos difíciles de su vida, así como estaba el mendigo de Hechos 3:6. Pedro y Juan la tenían claro su visión. Ellos lo tenían claro, porque ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Y como ellos fueron llenos del Espíritu Santo, Dios les impartió y pudieron ser usados por Dios en milagros, señales y maravillas. Ellos fueron y llegaron al propósito. La actitud de su corazón y de sus pensamientos fueron de arrepentimiento. Por eso, en esta noche, Dios está permitiéndote que vengas al arrepentimiento y que vengas al cambio de tu corazón. Porque en Hechos capítulo 3, Él dijo en el 19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados de vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Y ya Jesucristo está en la tierra, ya el Espíritu de Dios está en la tierra. Y la iglesia ha vivido un espíritu de engaño, ha vivido en un espíritu de engaño, porque han caído en las prácticas de un cristianismo basado principalmente en una acción, es decir, hacer suceder cosas para Dios. ¿Quiénes hicieron para hacer las cosas para Dios? Las hizo Pedro y Juan, que tuvieron un encuentro con Dios. ¿Cuánto tiempo y cuánta energía
has perdido tú en las obras de Dios sin haberlas hecho hasta el día de hoy? ¿Cuántas cosas se han detenido por causa de los hermanos de José? ¿Cuántas cosas, cuántas naciones están detenidas porque quienes gobiernan y empezaron a gobernar fueron los hermanos de José, porque se negaron los José al cambio, a la madurez y al cambio de la rectitud de un corazón, y se volvieron mentirosos porque ellos le prometieron a Dios, y ahora que están en la gloria y ahora que están disfrutando, ahora no les sirven a Dios, ahora son flojos, ahora todo es idolatría. Es que no puedo orar porque es que mi marido, es que no puedo ir a la iglesia porque es que tú sabes, es que yo no puedo ir porque se gasta la gasolina, es que yo no puedo ir. ¿Sabes qué? Esos son los hermanos de José, que mientras estaban en angustia prometieron, pero cuando llegó el tiempo de cumplir, no cumplieron, porque su sí no fue sí, ni su no fue no. Se levantaron y fueron a hacer sus propósitos, lejos del propósito de Dios. Y su vida fue corta, se perdió el testimonio, porque los hermanos de José aparecieron. Porque buscaron a otros que le fueran a dar consejo y no fueron a buscar el consejo correcto a la autoridad, quien tenía la autoridad tenía para dar el consejo. Se fueron por el camino más largo, pero nunca pudieron llegar a la meta. Cuando llegaron a la meta, quedaron sin nada. La tierra donde estaba era una tierra que se había acabado y había venido a desastre. Y después de muchos años fue cuando le vinieron a decir la verdad a José, a Jacob. Pero pasaron hambre, pasaron desiertos largos, porque desde el instante que la maldad llegó al corazón y a los pensamientos, sus vidas fueron detenidas. Se acabaron las empresas, se acabó la producción, se acabó lo que daban. Y lo estamos viviendo, porque lo que había era codicia y avaricia. Y hasta ahí te lo puedo decir, no porque yo lo digo, sino porque la Biblia lo está diciendo. Los hermanos de José quedaron sin nada. Todo fue quitado y no produjo más. Las tierras se secaron, el agua no llegó, los pozos se secaron y vino la sequía. Porque aún lo que tenía se le fue quitado. ¿Por qué? Porque las actitudes de ellos eran de orgullo, de arrogancia, de altivez, de mentira, de engaño, de celos y de odio. Por eso Jesús le preguntó a Pedro, ¿me amas? Se lo preguntó 3 veces, porque él sabía. Y vivió Pedro cosas muy difíciles. Cuando el camino llegó, ya el camino estaba difícil. Por eso, hoy es la oportunidad de la iglesia de venir al arrepentimiento, de cambiar la actitud de su corazón y de volverte a Dios. Job 22, 21. Cuando tú no aceptas el camino que Dios te dio, el camino de la verdad y la vida, sino que aceptas el camino, más largo, el camino de venir en contra de la voluntad de Dios, porque te quedaste en la herida y nunca reconociste lo que Dios había hecho.
Por eso Él le dijo, vuélvete ahora en amistad con Él y tendrás paz y por ello te vendrá bien. Son tiempos de orar, porque eso está ocurriendo. Está ocurriendo porque los hermanos de José mintieron. Todo el que miente y engaña a sus padres, dice la palabra, que tarde o temprano las consecuencias se verán. Porque todo el que deshonra, los hermanos de José deshonraron a su padre, pero también deshonraron al hermano que tenía la bendición. Lo menospreciaron. Los hermanos lo tuvieron poca cosa. Creyeron que no valía nada. ¿Sabes qué? Cuando tomamos la mejor parte, esa mejor parte tendrá frutos en un futuro. Los otros quedarán sin nada, pero los José se les multiplicará, porque el aceite y la vasija de la harina nunca se escaseó. En esta noche te quiero llevar que si alguna de estas cosas están en tu corazón y si algún día tú traicionaste, tú juzgaste, tú murmuraste, son los tiempos de arrepentirte. Son los tiempos de humillarte en su presencia y son tiempos de no perder sino recuperar lo perdido. Son los momentos en que el corazón debe ser transformado. Cuando la maldad llega al corazón a través de los pensamientos y de las malas amistades y de los que se te dicen ser amigos pero no son, te robaron tu bendición. La disfrutarás por un tiempo, pero ella no permanecerá. Porque solo permanecerá los que llevan las marcas de José. Padre, te doy gracias en esta noche en el nombre de Jesús, porque la palabra de Dios dice, arrepentíos, porque el reino de los cielos ha llegado. Y son los tiempos en que ya se está acabando para entrar a la bendición. Son tiempos que el águila va a volar alto, muy, muy alto, a llegar a disfrutar de lo que le pertenece. Porque 2020 fue el año que Dios tomó para preparar un remanente y que subamos más alto a lo que Dios nos ha llamado. Aprender que Dios nos enseñó a separarnos antes que la puerta se cerrara, nos alejáramos de los hermanos de José para poder volar más alto. Porque cuando el águila toma vuelo, después de 5 meses, sube alto a las alturas. Y pasaron los 5 meses para subir alto, muy, muy alto, y llegar a la cima. Porque los que esperan en Jehová serán como las águilas, volarán y no se cansarán. Y llegaremos alto, muy, muy alto, porque el que entendió la promesa, la disfrutó. Por eso, Señor, te damos gracias hoy. Padre, te alabo y te bendigo por ese remanente fiel y leal. Padre, oro por aquel remanente fiel y leal
que llegarán al cumplimiento de las promesas. Doy gracias por esas familias que realmente, Señor, Padre Celestial, permanecieron y permanecerán para llegar muy alto. Gracias por guardarnos. Gracias, Señor, porque llegó el tiempo de los cambios de la bendición. Gracias, Padre, porque tú nos levantas como las águilas. Gracias, Señor, porque aquellos que llegaron a la obediencia, llegaron a su victoria. Gracias, Padre, porque cuando aprendemos a obedecer, tú nos llevas altos, muy, muy altos, para traer el cambio de una nación. Gracias, Señor, por aquellos colombianos que aman su nación y que fueron llamados a estar bien alto y a levantar a su nación y a Jerusalén, la ciudad del gran rey. Padre, gracias. Gracias por esos remanentes en las naciones de la tierra. Gracias, Señor, porque sabemos que tú, nuestro amado Padre, nuestro amado Jesús, un día nos llevaste al arrepentimiento y nos llevaste en esta temporada a hacer un reinicio de nuestro corazón y a levantarnos, para levantarnos y llegar muy alto. Gracias, Padre, por esos meses de proceso, por esos 5 meses que fueron meses de dolor, de tristeza, Padre, de llantos, de noches desveladas sin poder entender el proceso. Pero yo declaro, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, aquellos nombres, padres que supieron esperar en la promesa, podrán llegar alto, muy alto. Aquellos fieles, leales, aquellos que caminan en las 5 virtudes, que caminan los José, que caminan, Padre Celestial, las Esteres, las Déboras, aquellos que se levantan, los David, que decidieron cambiar y dejar el pecado para cambiar su corazón. Gracias por aquellos que se dejaron guiar, Padre Celestial, para llegar a la meta. Doy gracias por aquellos que oyeron tu voz y te siguieron. Y Él fue su pastor y nada le faltó. Gracias por cada milagro. Gracias por los que han de venir. Gracias por los que van a volar alto. Gracias porque han estado en la cueva. Gracias porque aprendieron a esperar la promesa. Gracias, Señor. Yo llamo a aquellas personas que se están conectando en esta hora y que tal vez estás pasando por el fuego y por el agua. Yo pasé por ahí y ese camino no fue fácil, pero ese camino me llevó a una gran victoria, a ser lo que hoy soy. Le doy gracias a Dios por ese 2019-2018. Toda una travesía del 2018 me llevó a una gran victoria, a una gran batalla. Me llevó a ganar, Padre Celestial, para subir más alto en esta nueva década. Hay varios que están allá y que tal vez nunca entendiste cosas, mujeres, si te menospreciaron, si ese hombre te menospreció, si ese hombre te juzgó, si ese hombre no te amó. Yo te digo, ¿sabes qué? Espera en la promesa. Y yo te digo, varón, si aquella mujer te menospreció, si por mucho que te humillaste, si por mucho que no quiso, Dios resolverá tu vida. Llamo a aquellos padres que en algún momento te quisieron arrebatar tu hija, pero tú has esperado en la promesa. Yo te puedo decir hoy que Dios algo hará. Yo te puedo decir, aquel que lo pudieron haber despedido, aquel que pensó que todo se había acabado, los hermanos de José te vendieron, pero solo te puedo decir que ellos te levantarán. Te puedo decir que aquellos que menospreciaron, Dios levantará la honra.
Gracias a aquellos porque tomaron la decisión. Veo mujeres llorando, veo hombres tirados porque han pasado por pruebas fuertes, han pasado por el fuego y por el agua, han pasado por el COVID, han pasado por no tener nada. Pero yo quiero decirte hoy que Dios está mirando desde los cielos. Pero aquellos hermanos de José que ripiaron, murmuraron, juzgaron, te deshonraron, Dios hará. Porque Dios es fiel y para siempre son sus misericordias. Llamo a aquellos que a pesar de que Dios te ha bendecido tanto, sigues en el pecado, sigues en lo mismo, escogiendo lo que tu carne quiere, no lo que el Espíritu de Dios quiere. Si hoy esta palabra ha tocado tu corazón, yo te digo hoy, entra al arrepentimiento. Porque nunca es tarde para cambiar. Nunca es tarde para volver a la iglesia. Nunca es tarde para pedir perdón. Nunca es tarde para arrepentirte. Nunca es tarde cuando Dios está en el asunto. Iglesia, en esta mañana, en esta noche, porque en unos lugares es de noche, por otros lugares es de mañana, yo quiero decirte hoy, humíllate ahora en la presencia de Dios y levanta tus manos a los cielos. Pero pídele a Dios más que oro, plata, dinero. Pídele permanecer pegado a la mano de Dios. Quiero decirte hoy, mucha gente inocente cayó en medio de las circunstancias, pero Dios también ha tenido cuidado de ese remanente, me decía el Señor. Hay mujeres que están llorando porque sus esposos, sus padres, las han juzgado, aún han juzgado a la iglesia. Pero yo aprendí que en medio de las acusaciones y las persecuciones, bienaventurados porque Dios está. Y siempre las acusaciones y las persecuciones no están afuera, están dentro y muy cerca. Son los que activan la persecución y la acusación de la autoridad, porque conocen su vida. Pero hay de aquellos de los que traicionan, quedarán sin bendición. Y no porque lo haya dicho yo, porque sé que hay hijos pródigos que Dios me mostró que van a volver. Y yo los voy a recibir, porque muchos de ellos no tuvieron la culpa. Aparecieron los hermanos de José, que se amarraban, oraban, hacían y sacaban el remanente. Pero lo único que yo sé es que Dios ha guardado ese remanente para atraerlos y regresarlos a casa y llegar como el hijo pródigo a ser puestos en lugares donde Dios hará. Pero aquellos que menospreciaron, ya Dios escogió para poner a otros. Muchas empresas cerradas, Dios está preparando un remanente. Un remanente. Un remanente. Porque Dios está preparando a su pueblo para lo que viene. Si tú crees que esta palabra tocó tu corazón y habló a tu vida hoy, levanta las manos a los cielos y es tiempo de arrepentimiento. Es tiempo de arrancar la iniquidad del corazón y de los pensamientos para que puedas llegar a la meta y puedas decirle, Señor, perdóname por haber menospreciado tus negocios y por ir a coger los negocios del enemigo. En esta tarde, Señor, en esta noche,
yo reconozco en mi corazón que tú eres el Hijo de Dios y que un día fuiste a la cruz por mí y derramaste tu sangre por mí. Yo te pido perdón por todos mis pecados. Y yo te digo hoy, hay 3 mujeres que están viendo la enseñanza. No sé si te guste o no te guste, no me importa, porque yo no te estoy predicando a ti. Estoy predicándolo al que quiera cambiar el corazón y los pensamientos. Hay 2 hombres que se pararon de oír la prédica porque tocó lo que está en tu corazón. Pero yo te digo hoy que Dios está hablándote y te está trayendo advertencias a tu corazón, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. Eso fue lo que había en el corazón de los hermanos de José, porque todo lo que el hombre sembrare, eso recogerá. En esta noche llamo a aquellos niños que veo llorando, jóvenes que están levantando sus manos y que están llorándole a Dios y que veo que han sido tocados. Yo te digo hoy, joven, levántate y levanta alas y no oigas a los hermanos de José, porque esos hermanos son los que dañan y los que no te dejan subir. Son los que dañan, pero a la final Dios levantará a José. Padre Celestial, en esta noche, hoy reconozco en mi corazón que tú eres el Hijo de Dios y que un día fuiste a la cruz por mí, dile, y derramaste tu sangre por mí. Si algo de esto ha estado en mi corazón, yo quiero ser libre de la traición, de la envidia, de los celos, del odio, de la contienda, del amor al dinero, de la traición, en el nombre de Jesús. Y yo quiero decirte hoy, mi Señor, dame una nueva oportunidad. Ven, Espíritu de Dios, cambia mis pensamientos, renuévalos y cambia mi corazón para que mi vida y mi propósito llegue a su propósito.